Hola, bienvenidos a Delirio Matemático. El día de hoy vamos a estudiar razones trigonométricas. Empezamos con el triángulo rectángulo. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo A, B, C, recto en C. Muy bien. Ahora a los ángulos vamos a ponerle un valor. Al ángulo A le vamos a dar el valor alfa y al ángulo B vamos a decir que mide beta. Muy bien, ya hemos ubicado los tres ángulos, alfa, beta y 90 grados. Ahora nos falta identificar los lados. Sabemos que uno de los lados se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Pero ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Entonces vamos a ubicar primero 90 grados. Ahí está dando vueltas. ¿Quién se opone a 90 grados? Este lado de acá que vamos a llamar hipotenusa. Y que vamos a decir que mide C. ¿Estamos de acuerdo? El segmento AB mide C. Muy bien. Entonces los otros dos lados se van a llamar catetos. Ahora veamos cuánto mide cada cateto. El que se opone al ángulo A, el cateto que se opone al ángulo A, vamos a decir que mide A. Y el cateto que se opone al ángulo B, vamos a decir que mide B. Entonces ya tenemos los tres lados, A, B y C. Dos catetos y una hipotenusa. Entonces, vamos a identificar los elementos nuevamente. ¿Quién es la hipotenusa? C. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? Nosotros no habíamos mencionado todavía quién es el cateto opuesto de alfa. Para conocer quién es el cateto opuesto de alfa, primero tenemos que ver quién es alfa o dónde está alfa. Ahí está alfa. Entonces, ¿quién se opone a alfa? El cateto opuesto A. Por lo tanto, el cateto opuesto de alfa es A. Ahora veamos el cateto adyacente de alfa. Nosotros teníamos dos catetos, pero como uno es el opuesto, o sea, A es el opuesto, no puede ser el cateto adyacente. El cateto adyacente sería el otro, ¿no? En este caso, B. Siguiente. Cateto opuesto de beta. ¿Quién es el cateto opuesto de beta? Primero tenemos que ubicar beta. Ahí está beta. ¿Y quién es el opuesto de beta? B. Ahí está B. Luego, el cateto adyacente de beta. La palabra adyacente significa al costado. Entonces, nosotros podemos observar que al costado de beta está A. C no puede ser, por más que esté al costado, porque C es la hipotenusa. El único cateto que está al costado de beta es A. Muy bien. Ahora veamos las razones trigonométricas. Tenemos nuestro triángulo y vamos a definir el seno como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto. Estas 6 definiciones todos debemos aprendérnoslas sí o sí. Pero la forma más fácil y más duradera es aprendiéndoselo o memorizándoselo mediante el uso. Ahora, volvamos a escribir las razones trigonométricas. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso no estamos escribiendo las palabras completas, solamente las iniciales por cuestión de practicidad. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente de alfa es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante es igual hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es igual hipotenusa sobre cateto opuesto. Aquí tenemos, miren qué rápido se vino nuestro triángulo
ABC, ¿estamos de acuerdo? Recto en C, con los ángulos alfa y beta, con los catetos A, B y la hipotenusa C. Ahora vamos a hallar el seno de alfa, ya no como definición, sino como valor. Por definición tenemos que el seno de alfa, o el seno en general, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno de alfa es igual al cateto opuesto de alfa. ¿Dónde está alfa? Ahí está alfa. ¿Quién se opone a alfa? Ajá, A. Entonces será A sobre la hipotenusa. La hipotenusa ya sabemos de antemano que es C. Muy bien. Ahora, el coseno de alfa. Por definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente de alfa es el que está al costado de alfa, o sea, B. Ahí está. Sobre la hipotenusa, que es C. La tangente de alfa. Por definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Dónde está alfa? Ahí está alfa. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? A. Muy bien. Se coloca sobre el cateto adyacente de alfa. ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? B. Muy bien. Se coloca B. Ahora la cotangente de alfa. La cotangente por definición es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ubiquemos alfa. Ahí está. Su cateto adyacente será B. Correcto. Sobre el cateto opuesto, que es A. Muy bien. Ahora la secante de alfa. La secante de alfa es igual a la hipotenusa, ahí está la hipotenusa, que vale C, sobre el cateto adyacente de alfa, obviamente. Ubicamos alfa y su cateto adyacente, el que está al costado, es B. Muy bien, entonces colocamos B. Ahora la cosecante de alfa es igual a ¿qué? A la hipotenusa, ahí está la hipotenusa, vamos a colocar C sobre el cateto opuesto de alfa. ¿Dónde está alfa? Muy bien. ¿Dónde está su cateto opuesto? Ahí está. Entonces será C sobre A. Muy bien, ya hemos terminado con las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Pero el triángulo no tiene un ángulo, tiene 3 ángulos. Falta ya el de beta y el de 90 en unas clases posteriores lo vamos a ver. Hoy día vamos a ver solamente las razones trigonométricas de alfa y de beta. Entonces empezamos con el seno de beta. El seno de beta que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces ubiquemos beta. Ahí está beta. ¿Quién es su cateto opuesto? B. Perfecto. Entonces colocamos B. Sobre la hipotenusa. Claro, la hipotenusa siempre es C. Entonces colocamos C. Ya tenemos el seno de beta igual B sobre C. Ahora hallemos el coseno de beta. El coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero, ¿quién es el cateto adyacente de beta? Ubicamos beta y su cateto adyacente vendría a ser A. Entonces se colocará A sobre la hipotenusa, que es C. Perfecto. Ahora veamos la tangente de beta. De acuerdo a definición, tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de beta es igual al cateto opuesto de beta. Ubicamos beta, su cateto opuesto será B, por lo tanto colocamos B, sobre el cateto adyacente. ¿De quién? De beta. ¿Quién es? A. Muy bien, colocamos A. Ahora la cotangente de beta. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, ¿quién es beta? Ahí está. ¿Quién es su cateto adyacente? A. Muy bien, A. Sobre el cateto opuesto, que obviamente es B. Ahora, la secante de beta es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Pero de quién? De beta. Primero, ¿quién es la hipotenusa? C. Muy bien, colocamos C. Sobre el cateto adyacente de beta. ¿Dónde está beta? Ahí está. Su cateto adyacente, A. Muy bien, C sobre A. Ahora la cosecante de beta. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Pero la hipotenusa es C. Colocamos C. Sobre el cateto opuesto de beta. ¿Dónde está beta? Ahí está. ¿Quién es su cateto opuesto? B. Muy bien. Colocamos B. Entonces, ya hemos hallado las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa y del ángulo beta. Notamos que hay diferencias porque los ángulos son diferentes. ¿Ya? Si los ángulos fueran iguales, los resultados hubieran salido iguales.
Pero como los ángulos son diferentes, obviamente los resultados también van a salir diferentes. Veamos un ejemplo. En la figura hallar e igual tangente de 37 grados menos el coseno de 53 grados. Tenemos nuestra figura y observamos que tenemos los ángulos de 37 y 53, ¿no? Y tenemos los catetos 9, 12 y la hipotenusa 15. Ahora, recordemos las 6 razones trigonométricas. Siempre es bueno volverlas a escribir, porque cuando uno las vuelve a escribir se memorizan y ya no se olvida tan fácilmente. Entonces, solución. Es igual a tangente de 37 menos coseno de 53. Es igual a la tangente de 37, pero tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto de 37? 9. Muy bien. ¿Quién es el cateto adyacente de 37? 12. Perfecto. Menos el coseno de 53. El cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. Cateto adyacente de 53, 9. Sobre la hipotenusa que es 15. Una vez que hemos hallado los valores de la tangente y del coseno, procedemos a operar como ya sabemos, como las fracciones. Pero primero simplificamos. Entonces es igual a 3 sobre 4. ¿Por qué? Porque le hemos sacado tercio. Menos, ahí tercia de 9 es 3 y tercia de 15 es 5. Muy bien. ¿Por qué hemos simplificado primero? Para que los números sean más pequeños y sea más fácil de operar. Ahora, es igual a ¿qué? A, nosotros colocamos 15 porque 3 por 5 es 15. Menos 4 por 3, 12 sobre 4 por 5, 20. O sea, la multiplicación en aspa y los dos denominadores como sabemos que se operan las fracciones. Luego restamos 15 menos 12 y tenemos que es igual a 3 sobre 20. Entonces, la expresión E, tangente de 37 menos coseno de 53 es igual a 3 sobre 20 o 3 veinteavos. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Si les ha gustado el video, denle like y suscríbanse.